Canal Historias de la Biblia presenta Naamá, la enigmática reina de Salomón. Hace mucho tiempo, en la tierra de Israel, una mujer llamada Naamá jugó un papel muy importante en la historia del gran rey Salomón. Su nombre era Naamá, una figura misteriosa de la Biblia. Está envuelta en intrigas y desafíos. Sus orígenes como mujer amonita y su relación con Salomón plantean preguntas sobre las alianzas entre naciones antiguas y las luchas por preservar las identidades culturales y religiosas. Y en este video, exploraremos esta fascinante historia para comprender mejor los dilemas que enfrentaron Salomón y Naamá. A pesar de su sabiduría, el rey Salomón, a lo largo de su vida, tomó decisiones cuestionables que afectaron no solo su propia fe, sino también el culto del pueblo de Israel. Uno de estos aspectos controvertidos fue la poligamia, una práctica común en aquella época, pero que generó importantes desafíos para Salomón y el reino. Se sabe que Salomón se casó con muchas mujeres extranjeras, incluidas hijas de faraones, princesas de naciones vecinas y en particular Naamá, una mujer amonita. Estos matrimonios eran en parte estratégicos y tenían como objetivo fortalecer las relaciones diplomáticas y asegurar alianzas políticas con otros reinos. Sin embargo, esta política matrimonial tuvo consecuencias profundas y duraderas para el reino de Israel. Pero de hecho, ¿quién era Naamá en la Biblia? Es importante señalar que hay dos personajes llamados Naamá en la Biblia, según las Sagradas Escrituras. Uno se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis. La esposa de Noé a menudo se identifica como Naamá, también conocida como Noema, que significa llena de belleza. Ella era una mujer cananea y hermana de Tubal-Caim, hijo de Lamec y Sila. Esta conexión la une al linaje de Caín, que se habría perpetuado a través de Naamá, la supuesta esposa de Noé y madre de Cam y Jafet. Si esta teoría es correcta, el linaje de Caín habría continuado a través de Naamá. Es importante enfatizar que no podemos afirmar esta identificación con absoluta certeza, ya que la tradición oral no está registrada en el texto bíblico. La tradición oral está formada por informes transmitidos de generación en generación, de forma oral, hasta llegar a nuestros días. Naturalmente, puede haber desacuerdos con respecto a esta identificación. Sin embargo, cuanto más exploramos la historia de Noé y el linaje de Caín, más evidente parece ser que la esposa de Noé es, de hecho, Naamá, como se menciona en el libro del Génesis. Un extracto relevante en este sentido se encuentra en Génesis capítulo 4, versículo 22, que informa: «Y Silla también dio a luz a Tubal-Caín, maestro en todos los trabajos de cobre y hierro, y la hermana de Tubal-Caín se llamó Noema». En este contexto, gana apoyo la identificación de la esposa de Noé como Noema, aunque debemos recordar que, dada la naturaleza de estas interpretaciones, no podemos afirmarlo con absoluta certeza. En este pasaje, Naamá es descrita como una de las muchas esposas del rey Salomón, uno de los reyes más destacados y famosos de Israel, hijo del rey David, y es de ella de quien hablaremos ahora. El nombre Naamá conlleva un profundo significado: atractivo o agradable. Curiosamente, entre todas las mujeres asociadas con Salomón, Naamá es la única cuyo nombre se conserva en las Escrituras. Esta distinción puede estar relacionada con su posición como reina madre, aunque es notable considerando el impresionante harén de Salomón, formado por 700 esposas y 300 concubinas. Pero la historia de Naamá no se limita a su elegante nombre. La legendaria belleza de Naamá destacó en su época, encantando a todos con su deslumbrante apariencia. Sin embargo, su grandeza no se limitó solo a su belleza exterior, pues también era conocida por su perspicacia y sabiduría, siendo considerada una de las mujeres más sabias de su tiempo, rivalizando incluso con la reconocida sabiduría de Salomón. La segunda referencia se encuentra como Naamá en el primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 21 de la Biblia. Su influencia e importancia se evidencian principalmente por su papel como madre de Roboam, quien más tarde asumiría el trono de Israel después del reinado de Salomón. El origen de Naamá, como se menciona en la Biblia, la conecta con la región de los amonitas, un pueblo vecino de Israel que habitaba la región al este del río Jordán. La familia de Naamá sigue siendo un misterio, y las Escrituras proporcionan pocos detalles.
Sin embargo, existen especulaciones y teorías sobre su posible relación con el linaje de Nahash, que había tenido relaciones tanto hostiles como amistosas con líderes israelitas como Saúl y David. Una de las teorías propuestas por los estudiosos de las Escrituras es la posibilidad de que el matrimonio entre Salomón y Naamá estuviera influenciado por conexiones con la casa de Nahash, posiblemente como un gesto de gratitud por parte de David. Las relaciones amistosas establecidas por David con el pueblo amonita pueden haber jugado un papel crucial en la formación del matrimonio de Salomón con Naamá. Sin embargo, debido a la falta de información detallada en las escrituras sobre la familia y los orígenes de Naamá, esta teoría sigue siendo especulativa y no puede confirmarse con certeza. La Biblia no ofrece suficiente información para aclarar completamente las circunstancias de esta unión, dejando lugar a interpretaciones y teorías basadas en la información disponible. Los amonitas, según las escrituras en Génesis, capítulo 19, versículo 38, eran descendientes de Benami, hijo de Lot y su hija menor, luego de un evento de incesto. Esta descendencia generada bajo circunstancias peculiares convirtió a los amonitas en parientes de los israelitas. Este pueblo también era conocido por sus tensas relaciones con los israelitas y su fuerte propensión a la idolatría, adorando al dios Milcom, también conocido como Molec. Esta práctica religiosa incluía rituales moralmente controvertidos, como supuestos sacrificios humanos, especialmente de niños, práctica que era vista con disgusto y horror por otras culturas de la región. La conexión de Naamá con esta comunidad culturalmente distinta añade una capa adicional de complejidad a su historia, planteando preguntas sobre las influencias culturales y religiosas que moldearon su vida y la dinámica de su relación con Salomón. Su posición como esposa de Salomón y madre del próximo heredero al trono israelita la colocó en el centro de la controversia y las críticas de los israelitas más conservadores. Para muchos, el matrimonio de Salomón con Naamá representó una amenaza a la integridad cultural y religiosa de Israel, ya que los amonitas a menudo eran considerados enemigos hereditarios de los israelitas, lo que se remonta a una historia de rivalidad y conflicto entre los dos pueblos. Y esta unión, por lo tanto, fue vista como un acto potencialmente comprometedor para la pureza y la identidad cultural, generando preocupaciones sobre la preservación de los valores fundamentales de la comunidad. En los textos bíblicos griegos y en la literatura rabínica se menciona que era hija de Hanún, el rey de los amonitas, y por lo tanto, su matrimonio con el rey de Israel fue probablemente un intento de unir los dos reinos, consolidando una alianza estratégica entre Israel y Amón. Y esta unión acabó simbolizando la búsqueda de Salomón de estabilidad y paz en la región. Pero también es esencial recordar aquí que Salomón había establecido una unión real legítima al casarse con la hija de un faraón de Egipto, una importante alianza política. Y como dijimos anteriormente, a lo largo de su vida, el rey Salomón cedió a su atracción por mujeres de diferentes culturas y orígenes, incluida Naamá. El desafío central que surgió de este patrón fue la falta de moderación, lo que resultó en la formación de un notable harén compuesto por un gran número de esposas y concubinas. La incapacidad de Salomón para contenerse en sus interacciones matrimoniales trajo no solo problemas personales, sino también desafíos políticos y religiosos que afectaron la estabilidad de su reino y su relación con las tradiciones culturales y religiosas de su pueblo. A pesar de los consejos de su propia madre sobre los peligros que podrían surgir de sus múltiples relaciones, Salomón persistió en su relación con mujeres de diferentes naciones, incluidas las moabitas, edomitas y otros grupos con prácticas religiosas distintas y adoración a deidades extranjeras, y esta influencia llevó a Salomón a alejarse del Señor y adoptar prácticas religiosas contrarias a las enseñanzas. El culto a otros dioses y la construcción de altares dedicados a estas deidades generó críticas y preocupaciones por parte de los líderes religiosos y del pueblo de Israel. Entre los relatos bíblicos destacan específicamente el altar dedicado a Moloc, el dios amonita, construido por Salomón para complacer a Naamá y otras esposas extranjeras. Este acto representó un cambio importante en la tradición religiosa de Israel y generó una profunda sacudida en la fe e identidad nacional del pueblo,
como se describe en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 6 a 8. 6. Así que Salomón hizo lo malo delante de Jehová, y no buscó seguir las instrucciones de Dios con todo su corazón, como hizo David, su padre. 7. En aquel tiempo, Salomón edificó un altar en honor de Quemos, el dios aborrecible y dañino de los moabitas, en el monte junto a Jerusalén, y en honor de Moloc, la abominación de los amonitas. 8. Lo mismo hizo con todas sus mujeres extranjeras, que ofrecían incienso y sacrificios a sus dioses y deidades. El profundo amor de Salomón por Naamá no conocía fronteras culturales ni políticas, lo que lo llevó a tomar decisiones que tuvieron impactos perjudiciales no solo en su vida personal, sino también en el reino de Israel en su conjunto. Además, otro hecho intrigante sobre Naamá es la posibilidad de que ella haya inspirado la figura de la Sulamita, descrita en el libro del Cantar de los Cantares, un poema de amor profundamente simbólico y metafórico. La descripción que hace el poema de la Sulamita, con cabello oscuro y ojos marrones, es notablemente similar a la caracterización de Naamá. Algunas teorías sugieren que Sulamita y Naamá pueden haber sido la misma persona, lo que resalta aún más su importancia en la vida de Salomón y en la narrativa de la historia de Israel. Pero, ¿qué opinas de esta teoría? ¿Podría ser que Sulamita y Naamá son el mismo pueblo? Cuéntanos qué piensas en los comentarios. La cuestión de la influencia de Naamá sobre Salomón y el culto a deidades extranjeras suscita importantes debates teológicos, destacando las complejidades de la interacción entre la fe personal y la responsabilidad pública. Algunos estudiosos enfatizan el poder transformador de los líderes influyentes, argumentando que las elecciones individuales de figuras prominentes como Salomón pueden moldear la práctica religiosa de una nación entera. Esto resalta la importancia de la integridad espiritual y la devoción a los principios fundamentales en contextos de liderazgo, destacando la necesidad de estar alerta contra influencias que puedan desviar la adoración exclusiva de Dios. Por otro lado, ciertos teólogos ven el papel de Naamá como un símbolo de la inclusión divina y la gracia redentora de Dios, lo que demuestra la capacidad divina de utilizar individuos de diversos orígenes para cumplir sus propósitos. Esto resalta la idea de que la historia de Naamá, a pesar de sus complejidades y desafíos, da testimonio de la fidelidad y la gracia de Dios hacia todas las personas, independientemente de sus orígenes o circunstancias. Otra pregunta que surge es, ¿cuándo se produjo el matrimonio de Naamá con Salomón? La cronología del matrimonio entre Salomón y Naamá sigue siendo un importante punto de discusión entre los eruditos bíblicos, especialmente en lo que respecta a la posible conexión con el reinado de David. Según la información disponible en la Biblia, la edad de Roboam, cuando comenzó a gobernar, ofrece una indicación importante del momento en que se casaron sus padres. Considerando que Salomón reinó en Jerusalén durante 40 años y que Roboam tenía 41 años cuando sucedió a Salomón, parece plausible que el matrimonio entre Salomón y Naamá tuviera lugar al final del reinado de David. Esta hipótesis reafirma la posibilidad de que el matrimonio entre Salomón y Naamá fuera una expresión de agradecimiento por parte de David hacia la casa de Nahash. Esta posibilidad también plantea dudas sobre la posición de Naamá entre las muchas esposas de Salomón. Aunque no hay certeza absoluta sobre si Naamá fue la primera de las 700 esposas de Salomón. Esta especulación proporciona una perspectiva intrigante sobre la naturaleza y el contexto de esta unión. Las discusiones sobre cuándo se casó Salomón y las razones detrás de su matrimonio muestran cuán complicadas eran las relaciones entre los reyes y los reinos vecinos en ese momento. También nos dan una idea de cómo se utilizaban los matrimonios reales para establecer alianzas entre diferentes naciones y familias reales. La Biblia proporciona poca información sobre quién era Naamá como persona. Sabemos que ella fue una figura importante en la historia de Salomón, siendo la madre de su hijo sucesor, pero los detalles sobre ella continúan siendo debatidos entre los estudiosos. El nombre Naamá, que significa agradable, sugiere que pudo haber sido una persona amable y cariñosa. Sin embargo, el significado de su nombre por sí solo no nos da una imagen completa de quién era ella.
La conexión entre Naamá y la Sulamita en el Cantar de los Cantares que citamos anteriormente se basa principalmente en suposiciones, ya que no hay suficiente evidencia para confirmarlo. Algunos escritos judíos, como el Talmud, mencionan la preservación de los amonitas debido a la llegada de una mujer virtuosa, que continuaría el linaje de David, lo que ofrece una perspectiva teológica interesante, pero es importante recordar que esto es más bien un comentario que una pieza oficial de las Escrituras. En general, el silencio de la Biblia sobre el carácter y la vida de Naamá permite diferentes interpretaciones y teorías. El enfoque de las Escrituras en la historia de Salomón y su época se centra en sus conquistas, alianzas políticas y religiosas, y las elecciones y decisiones que moldearon el destino de Israel. El papel de Naamá en la narrativa bíblica sigue siendo un misterio sin resolver que despierta curiosidad y especulación. A pesar de las incertidumbres y fallas humanas presentes en la historia de Naamá y Salomón, es notable que su hijo, Roboam, fuera incluido en la genealogía de Jesús en el Nuevo Testamento. Esta inclusión resalta la soberanía de Dios sobre la historia humana y la forma en que Él redime y usa incluso las narrativas más complejas para cumplir sus propósitos.